Muchos quizás se preguntan, ¿por qué un estudio? ¿Por qué un estudio del matrimonio, las relaciones y el noviazgo? La respuesta es bien sencilla. Hubo un estudio hace un tiempo atrás en Texas. Algunas iglesias bautistas se unieron y empezaron a investigar a los jóvenes cristianos. Y una de las cosas que descubrieron fue que del 70 al 80% de los jóvenes cristianos están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto es bastante impresionante, estos números, pero lo más que a mí me impresiona es que cuando le preguntaron de dónde habían escuchado o aprendido acerca de las relaciones y del noviazgo y del matrimonio, donde único, contestaron los jóvenes, donde único habían escuchado acerca del tema fue en la clase de educación sexual de la escuela. Y yo no sé tú, pero esto es algo inconcebible. Nosotros como iglesia estamos fallando en enseñarle a nuestros jóvenes, en enseñarle a nuestras familias lo que significa ser un hombre, lo que significa ser una mujer, lo que significa estar en un matrimonio. Y mientras nosotros como iglesia no le enseñamos, el que está indoctrinando a la iglesia es el mundo. El mundo está llenando nuestros jóvenes de información fuera de la Biblia y nuestros jóvenes están cayendo en sus mentiras. Y creo que es tiempo de levantarse como iglesia y decirle al mundo, en mi casa no. Creo que es tiempo de levantarnos como iglesia y mostrarle a este mundo lo que verdaderamente significa vivir como una familia cristiana que honre y exalte a Dios. Y en eso me quiero enfocar yo hoy. ¿En qué significa el matrimonio y qué significa una relación entre un hombre y una mujer? Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Y lee de esta manera. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella se llamará mujer porque fue tomada del hombre. Versículo 24. Esto explica
¿Por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo? Padre, te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Pido, Señor, que cada una de las palabras que salgan de mi boca llegue a cada corazón y nos ayude a ser mejor para honrarte, para alabarte y para bendecirte, para ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. La gloria es tuya y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como pudimos leer, la idea del matrimonio no viene del hombre. La idea de unir un hombre y una mujer no viene del hombre. No fue creado por el hombre. Dios mismo es el que toma un hombre y una mujer y los une por siempre. Ahora yo quiero que entiendan que el matrimonio, como Dios lo ha creado, viene antes de la caída. ¿Ves? Antes de la caída del pecado, Dios une a un hombre y a una mujer y los hace uno. Y tenemos que entender esto porque si entendemos que vino antes de la caída, significa que vino antes del pecado, significa que era perfectamente bueno. Si vemos la historia de la creación, Dios hace la creación, ¿verdad? Y empieza, y creó Dios y fue bueno, y creó Dios y fue bueno, y creó Dios y fue bueno. Donde único Dios dice no es bueno es cuando ve al hombre solo. ¿Ves? Cuando ve al hombre solo, Dios dice no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿significa esto que todos los hombres van a tener esposas? No. No. Porque claramente lo vemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Vemos gente que no se ha casado, hombres que no se han casado, mujeres que no se han casado. Ahora, ¿qué significa que no era bueno? Significa no que era imperfecto, sino que para el propósito que Dios tenía con el hombre, estar solo no era lo mejor. Estar solo no era lo mejor para el hombre. Y por eso dice Dios que no es bueno. Ahora, tres propósitos principales del matrimonio. Y el que esté apuntando, apunte. Primer propósito, procreación. Tener bebés. Primer propósito. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, versículo 28. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y subyugadla. El primer propósito que Dios le da a la unión de un hombre y una mujer es que multiplíquense, tengan descendencia, tengan hijos. ¿Por qué? El propósito de Dios al hacer esto era que un hombre perfecto, como creó a Adán, con una mujer perfecta, como creó a Eva, se unieran perfectamente y tuvieran hijos.
perfectos. Y que Adán y Eva les enseñaran a sus hijos acerca del temor a Dios, de la adoración a Dios, del honor a Dios, y que a su vez esos hijos siguieran multiplicándose para llenar la tierra de personas perfectas, completamente personas perfectas, con el conocimiento perfecto de honrar a Dios y glorificar a Dios. El propósito de Dios era llenar la tierra de personas perfectas que le exaltaran. Ahora, aún después de la caída, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. El propósito de Dios de que un hombre y una mujer tengan hijos es que el hombre y la mujer les enseñen a esos hijos a honrarlo, a glorificarlo, a exaltarlo y a vivir para Él. Y mientras esos hijos crezcan, sean fundamento de una familia sana y creen más familias sanas que honren y glorifiquen el santo nombre de Dios. ¿Ves? Ese es uno de los propósitos del matrimonio, la procreación. Pero no es simplemente tener hijos, es inculcarlos en lo que es la palabra de Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Los judíos tenían un dicho bien interesante. Decía, el que no le enseña a su hijo a trabajar, le enseña a ser ladrón. Es un mandato de Dios. El hombre tiene que enseñarle a sus hijos, la madre tiene que enseñarle a sus hijos el temor a Dios. No es simplemente Noé y los animalitos y Moisés y David y Goliat. No, es enseñarle la ley de Dios de día y de noche. No tan solo enseñarla, vivirla como un ejemplo para que ellos puedan seguirlo. ¿Amén? Es propósito de Dios número 1, procreación. Segundo propósito, ilustración. El que está apuntando, apunte. Ilustración. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y el 25 también lo vamos a estar tocando. Esposas. Este es un versículo bíblico que a muchas damas no les gusta. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él su Salvador. Versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Qué contracultural es este versículo bíblico. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, el sometimiento de la esposa al esposo, lo que está representando es el sometimiento de la iglesia a Cristo. ¿Ves? Ahora, en ningún momento Pablo está diciendo que la mujer es menor que el hombre. En ningún momento aquí se está hablando de posiciones, de mayor, de menor. De esto. Estamos hablando de los roles. Cada uno Dios le dio un rol. Dios le dio un rol al hombre y Dios le dio un rol a la mujer. Dios le dio un rol al hombre. Tú eres la cabeza, tú eres el que dirige. Dios le da la ley al hombre. Y el hombre tiene que enseñársela a la mujer.
Como cristianos tenemos que entender, Dios no mira al hombre más que a la mujer. Dios no mira al hombre por encima. Cuando la Biblia habla de que la mujer se somete, no quiere decir que la mujer está sentada en una esquina y que su lugar está en la cocina y que no debe hacer más nada más que tener hijos, cocinar y asegurarse que su esposa esté bien. Si usted piensa eso, usted no ha leído la Biblia. Ahora, mire el hombre. Esposos, ahora le vamos a hablar al hombre. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué sucede aquí, mis queridos hermanos? Pablo está diciendo, los esposos, la entrega del esposo hacia la mujer tipifica que la entrega de Cristo a su iglesia. Para poder ser un esposo ejemplar, nosotros tenemos que entender cómo Cristo amó a la iglesia. Para nosotros poder caminar bajo la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estudiar la vida de Cristo y cómo Cristo vivió. ¿Para qué? Para entregarse por la iglesia. Cómo la santificó, cómo la enseñó, cómo la levantó, cómo la rescató, cómo la limpió y cómo se entregó hasta morir por ella. ¿Ves? La idea es, la mujer se somete al hombre, pero el hombre se entrega para que ella sea santificada. Y esto es uno de los llamados más grandes que tienes en la Biblia. En donde el hombre llamado, tú tienes que ser la cabeza del hogar y enseñar el camino que dice la Biblia que andes. ¿Cómo se ve el liderazgo de un hombre en su familia? Claramente, ve a Josué. Josué diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es la imagen de un hombre de Dios. Él no dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová si mi esposa dice a menos de que mi esposa diga lo contrario. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la esposa atrás dijo, vamos a servir a Jehová. Porque la responsabilidad de dirigir tu casa es tuya, Señor. Marido que me escuchas. ¿Ves? No quiere decir que la mujer va a estar simplemente en la cocina. Necesitamos mujeres empresarias, claro que sí. Necesitamos mujeres que sepan teológicamente la Biblia, claro que sí. Lo que tenemos que entender, ¿cuáles son los roles bíblicos? Para poder entonces llegar a tener una familia firme en la fe. ¿Ves? Tercer propósito. Santificación. Santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
que os apartéis de fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Santificación. Todo matrimonio tiene problemas. Todo matrimonio tiene dificultades. Pero cada uno de esos problemas y esas dificultades lo que hacen es moldearte cada día más. Porque una de las mayores formas de entender cuando la Biblia dice que tenemos que morir a nosotros mismos es cuando tienes que servir a tu esposa cuando no sientes hacerlo. Una de las formas más increíbles, más fuertes, más poderosas de aprender lo que significa que tenemos que morirnos a nosotros mismos es cuando la esposa tiene que someterse. Es cuando la esposa tiene que dar testimonio de Cristo, aun cuando no siente hacerlo, porque su esposo está haciendo un cabezón. ¿Ves? El matrimonio no es una broma. El matrimonio no podemos entrar en él pensando en el divorcio, pensando que si no me agrada y no soy feliz voy a salir. No. El matrimonio es por siempre, para siempre. Es donde los niños se separan de los hombres. Y empezamos a caminar y a mostrarle a este mundo el verdadero significado de lo que es una familia. El verdadero significado de lo que es una pareja. Hoy en día se está atacando a la familia por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Por todos lados estamos recibiendo ataques en contra de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es fundamento de la iglesia y del gobierno. Y Satanás lo sabe. El que esté apuntando, apunte. La familia es fundamento de la iglesia y del gobierno. Si logramos destruir la familia, logramos destruir la iglesia. Y si logramos destruir la familia, logramos destruir el gobierno. ¿Por qué usted cree que tanto esfuerzo se está haciendo por separar a los hijos de los padres? Vaya y vea Disney Channel, vaya y vea todos estos programas de Disney, todas estas cosas de niños que hoy en día le están diciendo a los niños: sigue tu corazón, nadie te tiene que decir que tú eres, sigue tu camino, tú eres el dueño de tu propio destino. Todas estas cosas que están enseñándole a los hijos: nadie tiene que decirme cómo yo vivir, yo voy a elegir cómo yo vivir. Y la situación es que nosotros nos dejamos llevar por nuestros corazones, y la Biblia dice que no hay nada más engañoso que tu propio corazón. ¿Ves? Si te dejas llevar por tu corazón, terminarás perdido. Pero ¿qué te dice la Biblia? Sigue la sabiduría. Entiende entonces que la sabiduría no nació contigo ni se va a morir contigo. ¿Ves? Que tú necesitas de personas sabias que te aconsejen y te dirijan a un buen matrimonio.
Por eso es que mientras el mundo te está diciendo, consíguete una pareja, sácala del núcleo familiar y hagan lo que quieran fuera donde nadie los vea y manténganlo en secreto. Porque nadie tiene que saber, porque esa es su vida. La palabra de Dios te dice, busca consejo sabio, mantente puro, mantente pura. No busques sentimientos, busca carácter, porque los sentimientos se terminan. Porque llega un momento dado en que los sentimientos desaparecen y ahí es donde empiezas a buscar carácter y muchas veces no se encuentra. Y ahí empiezan los divorcios y empiezan las peleas y los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque en vez de buscar desde el principio carácter cristiano de una persona firme en la fe, buscamos sentimientos bonitos y nos dejamos llevar por ellos. ¿Ves? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y nosotros no inventamos el matrimonio. Si entendemos que Dios inventó el matrimonio, que fue creación de Él, entonces debemos hacerlo de la manera que Él dice que lo hagamos. ¿Ves? Es una de las cosas que he visto hoy en día que nos falta en las iglesias. Hablamos mucho de santidad, hablamos mucho de falda, hablamos mucho de vestidura, hablamos mucho de aquello, de lo otro, de avivamiento. ¿De qué avivamiento estamos hablando si en nuestras casas no estamos enseñando lo que dice la Biblia? ¿Ves? Tenemos que ser iglesia, tenemos que volver otra vez a caminar bajo la voluntad de Dios. Tenemos que estudiar qué dice la Biblia acerca de esto. Porque si no lo estudiamos nosotros, lo vuelvo y lo repito, el mundo nos va a enseñar a nosotros. Y lo que el mundo nos está enseñando nos está destruyendo. Donde hoy tenemos lamentablemente parejas que no están casadas viviendo juntos. No porque la iglesia lo ve bien, sino porque la iglesia lo ignora. ¿Ves? Busquemos el fundamento bíblico y busquemos pararnos en él firmes. Para aprender y enseñar. Para que el mundo tenga una imagen clara de qué significa el amor de Cristo hacia su iglesia y el amor de la iglesia hacia Cristo. Viendo el amor de un esposo hacia una esposa y el sometimiento de una esposa a su esposo. ¿Ves? Qué diferente es. ¿Por qué les hablo así? ¿Por qué les hablo de esto? Les voy a contar esto rápidamente. Cuando yo tenía 10 años, yo conocí a la niña más linda que yo pensaba que yo había conocido en toda mi vida. Hermosa, preciosa. Mi corazón palpitaba rápidamente cada vez que la veía. Y como todo un niño me enamoré. Me enamoré perdidamente de esa niña. Ahora, de casualidad, esa niña vivía cerca de mí, bastante cerca, ¿verdad? Unas cuadritas más abajo. Yo un día decidí hacerle una carta. Y hacerle una carta y expresarle todo mi amor. Y le expresé todo mi amor.
Y todo pensamiento romántico que un niño de 10 años puede poner en un papel, allí lo puse. Pa, 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 pa. Y abajo 2 cuadritos. 2 cuadritos que decían sí o no. Ajá. Qué romántico. Voy, cojo mi bicicleta, voy corriendo, llego hasta la casa, la veo a ella, no está sola, está con otra muchacha, con otra niña, y me dieron ganas de no ir. Me eché para atrás. ¿Ves? Pero cogí la fuerza, y cogí valentía, y dije, yo voy a entregar esto. Y de momento salgo corriendo, la llamo, le entrego la carta y salgo corriendo. Como todo un hombre. Llego a casa con el corazón agitado. Estoy esperando ansioso su respuesta. Pasa más o menos 1 hora, yo digo, quizás ya ella leyó la carta, ya debe haber una respuesta. Yo tomo mi bicicleta, me levanto, corro hacia la casa de ella, y la casa de ella quedaba en una curva, ¿verdad? No se veía nada, mientras vas dando la curva no se veía nada, una curva bastante cerrada. Y ella quedaba un poquito más allá de la curva. Voy dando la curva y cuando se va abriendo el panorama y se va mostrando la casa de ella, ¿quién usted cree que estaba fuera de la casa? Exacto, su papá. Su papá con un gesto me mira, con los dedos me echa para acá, ven acá. Y yo tenía ganas de salir corriendo, pero no. Fui a donde él, con mucho respeto. Y el hombre me miró y me dijo, ¿tú tienes trabajo? Y yo le dije, no. Y él me dijo, ¿tú tienes casa propia? Y yo le dije, no tengo casa propia. Me mira y me dice, por lo menos tú terminaste la escuela. Y yo bajé la cabeza y le dije, no. Y me dijo estas palabras que nunca se van a olvidar. Me dijo, entonces, ¿para qué tú quieres que mi hija sea tu novia? Primero vuélvete un hombre y después vienes a donde mí a pedirme la mano de mi hija. Y esas palabras nunca se me van a olvidar. Primero vuélvete un hombre. Yo me fui a casa destruido, abatido, derrotado, con lágrimas en mis ojos porque se rompió mi corazón. Preguntándome, ¿qué se cree ese hombre diciéndome esas palabras? Pero hoy de adulto comprendo que ese hombre lo que estaba era protegiendo a su hija. Y que yo no tenía la capacidad ni siquiera para comprender qué era lo que él estaba haciendo. Y que verdaderamente para poder hacerlo, para poder comprender, yo tenía que volverme un hombre. Y qué difícil es hoy en día hablar de qué es ser un hombre y qué es ser una mujer. Pero verdaderamente en estos tiempos necesitamos hombres que se paren en la brecha y digan, nosotros no vamos a vender a nuestras familias.
Nosotros vamos a caminar como la Biblia nos dice que caminemos y vamos a dar testimonio a este mundo de lo que es la relación de Cristo y la iglesia. Necesitamos hombres, no niños. El mundo le está diciendo a los jóvenes de hoy en día: quédate jugando jueguitos. No hagas nada. No tengas metas. Mientras muchos están hoy en día, de cada rato los escucho, jóvenes diciendo: es imposible comprarse una casa hoy en día, es imposible, todos los tiempos de antes eran mejores. Mi gente, por misericordia y honra del Señor, por misericordia y para honra del Señor. Yo, siendo soltero, cuidando a mi madre, pude comprarme una casa con un trabajo. El que no lo intenta es porque ya está derrotado dentro de sí. El que no lo intenta es porque ya experimentó la derrota y no quiere caminar. Pero aquellos que se esfuerzan y creen que verdaderamente todavía se puede hacer un futuro digno bajo la voluntad de Dios, honrando al que vive por los siglos, se levanta y camina. Y aunque todo el mundo diga que no, ellos dicen: sí se puede vivir bajo la Biblia, sí se puede vivir bajo lo que dice la palabra de Dios. Dice: sí se puede lograr lo que Dios dice que vamos a lograr. Levantémonos como una iglesia que honra y exalta a Dios y busquemos ser hombres y mujeres que verdaderamente den testimonio de lo que es ser un cristiano. Amén. Amén. Padre, gracias. Damos la gloria, damos la honra a tu nombre, Dios mío. Gracias por tu bendición y estas palabras que pude expresar en este día. Te ruego, Señor, que nos guardes y que nos permitas hacer todo lo que tú dices que podemos hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.